Segunda técnica, mezclar micrófonos. ¿Qué creen que entra en juego a la hora de mezclar micrófonos? Que no se desfasen, tal vez, que vayan Correcto. en la misma. ¿Cómo podemos lograr que no se desfasen? Ahí es donde vamos a jugar con el tema de distancias. Aquí, en este sí se ve, en este micrófono no se ve. Por ejemplo, el que usamos de ejemplo al principio, veamos. Lo destapamos y podemos calcular más o menos 2 dedos a partir de este borde, que es donde empieza la membrana. Entonces, si fuéramos a utilizar este micrófono, que es un Sennheiser E835, vamos a calcular 2 dedos, y a partir de esos 2 dedos, podemos ver que si lo colocamos a esta altura, viendo que al ras de esta línea del micrófono, empieza la membrana de este, y calculando que a 2 dedos empieza la membrana de este, al ponerlos a esa altura, están en fase. Solo ahí ya hicimos el 80% del trabajo en alinear fases. El resto del trabajo sería escuchar y ver gráficas en la computadora. Entonces, segunda técnica. Esa misma membrana de la bocina, poner los 2 micrófonos yendo al frente de la orilla de esa membrana. No al centro, no cerca del centro, sino frente a la membrana. Ya sabemos que aquí al centro está la membrana. Vamos a calcular la altura y el nivel de la cápsula de la membrana del micrófono para que estén en fase, y ahí ya podemos grabar bien. Ahora bien, todas estas técnicas de 2 micrófonos no son técnicas estéreo, son técnicas para mezclar los volúmenes de los 2 micrófonos y encontrar el sonido que queremos. La tercera técnica es una técnica que pues no es que se llame XY, pero pues básicamente es como que estuviéramos haciendo un XY. XY es que estemos haciendo esto, mezclar señales, mezclar la línea de cómo el micrófono capta el sonido frente al amplificador. Entonces no vamos a estar poniéndolos de frente, vamos a estar haciendo esto. Tratando de calcular que la misma distancia de la cápsula de este micrófono hacia el amplificador sea la misma distancia de este micrófono hacia el amplificador. ¿Y con qué nos vamos a guiar? Nos vamos a imaginar que del centro de la bocina va a salir una línea recta, y que en esa línea recta vamos a colocar las 2 membranas de los micrófonos. Entonces, esa técnica se debería de ver de esta manera. Más o menos por ahí está la membrana. Vamos a hacer esto. Vamos a estar apuntando con el dinámico hacia la membrana, hacia la orilla de la membrana de la bocina, pero como lo vamos a hacer en diagonal, vamos a estar captando los bajos, pero vamos a captar ciertos altos. Y de igual manera con este. Ahora bien, ¿por qué vamos a mezclar un dinámico y un condensador de esa manera? Porque ya sabemos que este no es tan bueno para captar bajos, pero sí medios, y este es mejor para captar bajos y altos. Entonces esa mezcla nos debería de dar un sonido más lleno, más redondo, más natural. La otra técnica es siempre este micrófono enfrente, sobre el borde de la membrana, y este micrófono atrás. ¿Qué deberíamos de cuidar ahí al hacer esa técnica? En cualquier parte de atrás donde ustedes encuentren un buen sonido, pero ¿qué tenemos que cuidar ahí? Nuevamente fase, distancias. Siempre que mezclemos 2 micrófonos, eso ténganlo muy, muy en claro, que mezclar 2 micrófonos es tener en cuenta que hay distancias entre las cápsulas de los 2 micrófonos y tenemos que cuidar que no nos desfasemos. Entonces, si vamos a tener un micrófono acá y el otro aquí atrás, tenemos que ver que la distancia de este micrófono conforme al cono de la bocina atrás sea la misma distancia que este micrófono conforme a la membrana aquí adelante.
Hay que medir eso bien porque esa técnica es bastante usada también. Si queremos agarrar los bajos, lo más opaco del amplificador, lo más gordo del amplificador, se puede conseguir aquí atrás también. Si no tuviéramos un micrófono de ribbon, por ejemplo, como lo hablamos, podemos hacer esta técnica. Pero cuidando las distancias y la fase. Ahora bien, si el micrófono está tirando la señal para acá, en su fase positiva y luego negativa, significa que para atrás la está tirando al revés. Entonces a este micrófono le tenemos que cambiar la fase en la compu. Ajá. Esas son 3 técnicas que les pueden dar una gran variedad, una gran paleta de colores a la hora de grabar y que las pueden aplicar cuando quieran. El símbolo de la fase para cambiar fase es el 0 con una diagonal. ¿Por qué? Nuevamente, el mismo principio que acabo de decir. Si para este lado está tirando la fase positiva, para el otro lado está tirando la fase negativa. Entonces, nuevamente, distancias entre los 2 micrófonos y la fuente y fases. En la caja, también hay que cuidar la distancia entre el micrófono de abajo y el parche, aunque no sea ese parche el que esté recibiendo el golpe, pero sí está emitiendo un sonido. Y como las cajas tienen frecuencias muy altas, la velocidad en que llega ese sonido al micrófono es casi instantáneo. Entonces, misma distancia, arriba y abajo, cambiar fase al de abajo o cambiar fase al de arriba. No hace diferencia. De la misma manera esto. Distancia entre la bocina y los 2 micrófonos y cambiar la fase a 1. Los micrófonos de condensador con diafragma pequeño son los que en inglés se conocen como pencil. ¿Por qué? Porque el diafragma es chiquito y pues es más larguito y pues, ya entienden la analogía del pencil. Estos no son ideales para captar bajos, para captar frecuencias muy bajas, pero sí para captar frecuencias altas, muy altas también. Entonces, por lo general, este tipo de micrófonos se utilizan para overheads, para platos, incluso para room, para grabar cuartos. En guitarra eléctrica no se aplican mucho, pero sí en guitarra acústica. ¿Por qué en guitarra acústica? Porque la guitarra acústica sí tiene un espectro de frecuencias más amplio que una guitarra eléctrica. La técnica infalible para grabar guitarras acústicas es un micrófono apuntando al 12avo traste. ¿Por qué en el 12avo traste? Porque ahí agarramos bastante cuerpo, pero que no nos sature de bajos, agarramos bastantes altos y percibimos la uña, el strumming del guitarrista. Si lo ponemos en el centro de la guitarra, no sé si alguna vez alguien ha grabado guitarras acústicas aquí, y si lo ponen en el mero hoyo de la guitarra, suena como que la guitarra estuviera sonando así, muchos bajos. Entonces, no es un punto ideal. Otro punto que pues no es el mejor o el ideal, pero que se puede hacer es ponérselo en la caja de resonancia a la guitarra, pero no tenemos mucho strumming, no percibimos mucho la cuerda de la guitarra, entonces no nos serviría de mucho si solo vamos a usar ese micrófono. Ahora bien, hay varias técnicas de 2 micrófonos y como les repetía, también hay que tomar en cuenta la distancia de micrófonos y la fase y todo eso. Otra cosa que hay que tomar en cuenta con grabar guitarras acústicas es qué micrófonos tenés a la mano. Digamos que tenemos estos 2. Con estos 2 podemos hacer una infinidad de cosas con una guitarra acústica, desde grabarlo en el 12avo traste hasta hacer técnicas estéreo. Está la teoría de que una banda debería sonar igual en la grabación que en vivo. Muchas veces en la grabación se duplican guitarras, se triplican guitarras para generar cierto efecto. O a veces los de la banda tienen la teoría de que no, lo que vamos a tocar en vivo tiene que ser lo que grabemos en el estudio. Y es válido. Entonces, por ejemplo, que solo hay un guitarrista de acústica en la banda, pero queremos que la guitarra suene en estéreo. Podemos usar varias técnicas. La más fácil es la que se llama XY, que ponemos las 2 cápsulas así, 90 grados, a la altura del 12avo traste. ¿Qué va a hacer esto? Va a captar bajos y va a captar altos. Va a captar strumming
y va a captar esa resonancia del strumming. Entonces, esta técnica no es para mezclar volúmenes de los micrófonos, es para panearlos y que suenen estéreo. Esa es la primera técnica. La segunda técnica es hacer el famoso par espaciado. Esta técnica también se utiliza para grabar overheads, pero las puedes usar para tu guitarra acústica. Entonces, ¿qué haces ahí? Estás agarrando toda la resonancia de la caja con los brillos que grabas acá. Entonces, apuntas al 12º traste y a la caja. Dependiendo de cómo lo vayas alejando, vas buscando el sonido que querés, pero la teoría es esa, siempre 90 grados a la guitarra. Y los dos canales los paneas. Entonces, si escuchas solo un canal, vas a escuchar la guitarra un poco más brillante y el otro canal la guitarra solo un poco más baja. Pero ya mezcladas, el sonido de la guitarra es más completo. ¿Daría el mismo resultado si la guitarra fuera electroacústica? Sí, sí, es no. Lo mismo, porque estás amplificando un canal y la otra la ponías en el 12º traste para que tenga... Ah, mezclar el canal del preamplificador con el micrófono. Ajá. Bueno, ahí sería mezclar sonidos y no panearlos. Ahí no es estéreo. Ese no es estéreo. Porque no son los mismos micrófonos que se están usando. Para que sea estéreo tiene que ser el mismo micrófono. Siempre que tengamos dos micrófonos, tenemos que cuidar el tema de la distancia. La distancia, porque si uno está más cerca y el otro está más lejos, ahí hay un desfase. Entonces siempre hay que cuidar las fases. Hay una tercera técnica, o cuarta técnica más bien, que es un poquito más compleja de entender, pero que si la aplican les puede llegar a gustar. Es una técnica que se llama el falso estéreo. Bueno, al menos así le digo yo, falso estéreo. Este micrófono tiene polaridades. Las polaridades son cómo el micrófono va a captar el sonido. No sé si han escuchado la palabra cardioide, hipercardioide, figura de 8, omnidireccional. Omnidireccional, como lo ven acá, es un círculo. Lo que significa que el micrófono va a captar todo lo que esté a su alrededor. Va a ser sensible a todo. Puede ser hasta 1 metro, dependiendo del volumen de las cosas. Ahora bien, ahorita que dijiste eso, hay un fenómeno que se llama efecto de proximidad, que esa es otra cosa que tienen que tomar en cuenta. El efecto de proximidad significa que mientras más cerca esté la fuente de sonido del micrófono, el micrófono va a captar más bajos, más graves. Mientras más lejos, va a captar menos graves. Ese es el efecto de proximidad. Entonces, como lo que preguntabas, ¿a qué distancia? Mientras más lejos estés del micrófono, menos bajos. Entonces, es dependiendo de qué quieres hacer. Por ejemplo, cuando se graban voces para una canción, que son voces de relleno y que esa voz es como muy baja y queremos captar esos bajos de la voz más cerca. ¿Querés una voz más natural? Un poquito más alejado. ¿Querés agarrar ambiente? Lo alejas un montón y que rebote el sonido. Entonces, regresando a las polaridades, la omnidireccional agarra todo lo que esté alrededor. Y mientras vayamos cambiando esas polaridades, el área que se va a ir reduciendo es el área de los lados. Se va a ir como achicando. Luego tenemos el hipercardioide, que es como una figura de corazón que agarra desde acá. Figura de corazón más abierto. El cardioide normal agarra menos alrededor. Y el último es el figura de 8. El figura de 8 significa que va a captar aquí y va a captar acá. Va a captar de los dos lados, al mismo nivel. Ahora bien, con la figura de 8 entra la técnica que les quiero contar para grabar guitarras. El falso estéreo, como yo le llamo. Si sabemos que el micrófono capta en figura de 8 aquí y acá, en vez de poner el micrófono frente a la guitarra, lo vamos a poner así. ¿Ok? Y a la misma altura que está la mitad
de la pastilla del condensador, vamos a usar un micrófono de lápiz, un micrófono direccional en polaridad cardioide. Justo a la mitad de esta pastilla vamos a poner la pastilla así. Debería verse así, ¿ve? Aquí está la guitarra y se va a ver así. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? El canal de este micrófono, que es figura de 8, en la computadora lo tendríamos que duplicar. Entonces, este micrófono va a estar entrando a 2 canales. Y uno de esos canales le vamos a cambiar la polaridad. Entonces, si escuchamos solo esos 2 canales, vamos a sentir como algo raro. Hay algo que nos falta información de la guitarra. Para eso es este micro, para agarrar la información del centro. Entonces, este micrófono nos va a estar generando nuestra información estéreo, pero este micrófono nos va a estar generando nuestra información del centro. Hay ciertos casos en los que, digamos, está el Pro Tools gratis. Tienen ustedes el Pro Tools gratis en su compu, y el Pro Tools es bien limitado. Creo que les deja tener 16 canales, no deja meterle muchos plugins ni nada. Y necesitan ahorrarse canales. Con esa técnica lo logran súper bien. Ahí se ahorraron canales y tienen una guitarra estéreo. Y aparte hay micrófonos que tienen más opciones, como este que tiene un control de decibeles. Es un pad, se llama pad. Pad es para reducir el volumen de entrada. Ahí podemos bajarle 6, 12 y 18 decibeles. Y aparte tiene un corte de bajos. El corte de bajos muchas veces lo van a ver escrito como HPF, que es el High Pass Filter. Quiere decir que va a dejar pasar todos los altos. Mientras más arriba sea el corte de esas frecuencias. 40 Hz, 80 Hz y 160 Hz. Un área muy segura para trabajar en sus programas de edición es quedarse en el área verde. Área verde que esté picando al amarillo. Empezando el amarillo. No llegar ni anaranjado ni rojo, porque allá no tienen espacio para ecualizar, para compresionar. Y si ponen un compresor tienen que bajarle volumen y es un solo rollo. Entonces, entre 18 y 12 decibeles es un buen rango para que tu señal esté llegando a la compu. A la hora de grabar guitarras y ya empezar a ver si se les quitan bajos o no, entra en juego la aplicación de la guitarra en la canción. Tienen que tener muy en cuenta el género de la canción que están grabando o de la canción que están mezclando, la aplicación que se está utilizando para la canción, porque, por ejemplo, un flamenco puede ser cajón y guitarra, o solo guitarra y castañuelas, y el cajón genera frecuencias bajas, pero no las frecuencias bajas que nos hacen falta para llenar todo ese espectro. Entonces, imagínate, tenés de 20 Hz a 20 kHz para trabajar con 2 elementos, o con 3 elementos, porque podría estar la voz también, y que estés reduciendo información porque crees que el flamenco no necesita tantos bajos. Entonces, tu paleta de colores se redujo, la cortaste. Entonces, tienen que tener muy en cuenta la aplicación. Por ejemplo, que estemos usando una Gibson, una J200 grabándola y esas que son súper bajudas y las vas a meter a una canción de rock. Ahí sí. Porque ya hay un bajista que está tocando, puede haber un tecladista que esté tocando, ya hay un bombo que genera muchas frecuencias bajas. Entonces, tenés que ir limpiando y decidiendo qué elemento es el que va a estar con las frecuencias bajas más predominantes. Entonces, ahí sí, la guitarra acústica pasa por un corte. Le puedes quitar, para que encaje en una mezcla, podrías quitarle, hacerle un corte hasta unos 200 Hz, 250 tal vez, que no querés tanto cuerpo. O 150 si te lo pide la canción.